Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Martes 1 de septiembre, cambio de mes y más herramientas para el comunicador, para el locutor en Mi Producto La Voz, espacio de difusión de contenidos de valor que circulan en la red en relación al artista de la voz y a su formación. ¿Quién no se ha preocupado por cuidar su voz? ¿Si ha caído en alguna enfermedad, alguna patología? ¿Qué debió hacer? Si debe operarse, si es importante ir a una microcirugía, si mejor tomo otras decisiones, antes hago otras consultas. De todo esto vamos a estar hablando dentro de un ratito. Pero antes les quiero recordar que mañana estaremos con una gran locutora, Simone Fogiel, una hermosa persona que nos va a enseñar de todo, interpretación de texto, hablaremos sobre locución narrativa y también sobre los resultados de su encuesta, que fue un gran trabajo de investigación, que lo han compartido en las redes, pero aquí vamos a hacer un repaso. Hola a todos, gracias por sumarse. Hablaremos de la nueva realidad de la locución latinoamericana. Voy a ir saludando a todos, muchas gracias, y veo ya al doctor Carlos Manzano, que es el especialista, y estaremos hablando de patologías vocales más frecuentes en la locución, medidas de higiene vocal en locución y habilitación vocal en locución. ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Me Muchas escucha? gracias por la invitación, Iván. Lo Sí, escucho un poquito bajito, pero tenemos internet, lo cual crucemos los dedos y que dure. Lo voy a seguir presentando, Carlos, porque le muchas quise, gracias. quise ingresarlo por las dudas que se nos cortara justamente. El doctor Carlos Manzano Aquiahualtl, espero pronunciarlo bien, correctamente. Él es médico foniatra, especialista en trastornos de la voz, habla y deglución, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. También curso de alta especialidad en foniatría pediátrica, egresado del Hospital Infantil de México, avalado por la UNAM. Maestría en ciencias médicas, avalado por la UNAM también, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Disfagia, presidente de Voice Foundation Capítulo México, coeditor del Journal of Audiology, Otoneurology and Phoniatrics y médico foniatra en Hospital Médica Sur y Hospital Centro Médico ABC en Ciudad de México. ¿Correcto? Muy bienvenido, O sea, sabe un montón de estos temas que nos preocupan tanto a los locutores, también tenemos seguidores que cantan, todos profesionales. ¿Quién no se ha planteado alguna vez ese mito, ese miedo, me estaré cuidando bien? A veces ocurre durante la carrera, que tenemos que hacer un alto porque nos enfermamos, y nos agarra un ataque de nervios y de angustia porque de eso depende nuestro trabajo. ¿Y cómo podemos hacer para estar atentos? ¿A qué síntomas, por ejemplo, deberíamos atender? ¿Siempre hay una manifestación de disfonía o puede haber dolor solamente? ¿Puede haber picazón? ¿Cuáles son los síntomas que me van a llevar a mí a tener que prestar atención? Claro, con gusto. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Vivian. Gracias, Argentina. Sí. Es un honor estar con tu público, con tu auditorio. Algo muy importante para iniciar es saber que los locutores y los cantantes son profesionales de la voz. Por lo tanto, utilizan para su trabajo su voz durante muchas horas y durante jornadas muy largas. ¿Cuáles son los síntomas que un locutor o un cantante puede presentar y que necesita una revisión médica? La primera es la sensación de fatiga vocal. Eso es una de las cuestiones más comunes. El dolor e irritación de la garganta, voz ronca, voz opaca. Hay unas cosas que en México coloquialmente nosotros le decimos gallitos, que se rompe la voz, que presenta quiebres vocales. No sé en Acá Argentina también. qué otro nombre tenga. Sí. Eh, y por supuesto también que la intensidad de la voz disminuye. Que normalmente tengamos un volumen en la locución o en el canto estable y de pronto que ese volumen sea muy pequeñito o sea inestable. Otra de las cuestiones Sí, también, cuando conocemos nuestro rango vocal y vemos que no podemos alcanzar tal nota o que no nos sale esa voz que quisiéramos que proyectar con determinada intención,
y el color, como bien dice Carlos, es como una voz opaca, una voz que no transmite, le falta ese brillo, ¿no? Y no es el micrófono, somos nosotros. Y me estaba contando, hay más temas, ¿no? Todavía más patologías que pueden aparecer. Sí, otro de los síntomas que pueden ser es la sensación de cuerpo extraño, sensación de flema, de secreciones en la garganta. Y esto nos lleva a la necesidad de estar carraspeando constantemente, haciendo, aclarando Ay, constantemente la garganta. Esa es otra cuestión. Y específicamente en los cantantes es problema para llegar a los agudos, problema para llegar a algún cierto rango de la voz. Hay cantantes que nos mencionan, tengo problemas para llegar a los graves, algunos problemas para llegar a los medios o problemas para llegar al pasaje de la voz o a la voz aguda. En los locutores me dicen, o en los locutores comerciales, por supuesto, yo hacía este tipo de voz específicamente sin ninguna dificultad y ahora tengo mucha dificultad, presento mucha fatiga a la voz. Son los síntomas que normalmente deben de llamar mucho la atención a un cantante o locutor e inmediatamente tenemos que ir a revisión. la fatiga, ¿cómo se manifiesta? Justamente también con una voz más grave, por debajo de nuestro tono, y cierto Se agotamiento. manifiesta. ¿Puede ser que también haya un acompañamiento de cuerpo agotado? ¿Puede ser que también ocurra eso? Normalmente la fatiga va acompañado únicamente con síntomas de cansancio vocal, es decir, dolor, irritación faríngea. Por ejemplo, normalmente yo puedo hablar durante una hora y no me canso. Estos pacientes con que hablen 15 o 20 minutos ya están muy fatigados vocalmente, muy cansados vocalmente. El paciente considera que habló muy poquito y en realidad él siente que habló como 10 horas, 8 horas. Hay mucha Ah, molestia eso en es. la fatiga. Básicamente, o Ujú. sea, el cuerpo, su salud en general, la consideran adecuada, tienen una buena energía, pero simplemente en el aspecto de la laringe donde se sienten fatigados, donde se sienten cansados. A veces tardamos mucho en ir a una consulta, porque confundimos, digo, bueno, no dormí mucho, tuve una jornada difícil, o estoy con temas personales, familiares de trabajo, no descansé, y lo dejo pasar, porque con que duermo un par de horas, seguro se me va y me levanto peor, ¿no? O esto de, ay, tengo que aclarar la garganta porque estoy nerviosa, me pongo muy nerviosa antes de empezar el programa y entonces esos nervios hacen que yo tenga que carraspear todo el tiempo y limpiar la garganta, lo cual es muy incómodo. Pero en realidad entonces es un síntoma. Así es, son síntomas y es muy importante que no se esperen. Muchas veces, en general, muchos profesionales de la voz tienen miedo a la revisión de las cuerdas vocales. Tienen incertidumbre, tienen Sí, inseguridad de que puede salir algo, una enfermedad grave. Y lo que sucede mucho con la voz es la prevención. Debe de haber prevención. Por lo tanto, si yo tengo síntomas vocales constantes, los que mencioné previamente, es mejor que yo vaya a revisión de mis cuerdas vocales porque se pueden hacer muchas cosas, se pueden incluso dar medicamentos, se puede hacer rehabilitación vocal y se pueden evitar cirugías, por ejemplo. Si voy desde los sí, nuestro inicios, gran temor. exactamente. El problema es que muchos profesionales de la voz presentan síntomas de 1 año, de 2 años de evolución, no le hicieron caso, lo van retrasando el proceso de evaluación de la voz y llega un momento en el que esas lesiones, de ser pequeñitas y chiquititas, se vuelven muy grandes y indiscutiblemente necesitan de cirugía para poder realizarse. Entonces, si ustedes tienen síntomas, pueden ir a revisión de sus cuerdas vocales y pueden evitarse muchos problemas posteriores con sus cuerdas vocales. Sí.
es el miedo a encontrarnos con algo que nos limite en nuestro trabajo, ese temor. Y justamente la acción es enfrentar ese miedo, ese temor e ir a consulta, sobre todo si tenemos la ligera idea que podríamos estar con algún problema. A veces no depende solo de uno, puede ser que uno cambie el lugar de trabajo, la disposición, el medio ambiente puede afectar de alguna forma a alguien que esté fumando, alguien que, no sé, algún tema de contaminación también te puede estar polvillo, ¿no? Digo, el lugar donde uno se encuentra trabajando, a veces cambiando algunas pequeñas cosas, no necesariamente hay que ir a una cirugía y va a salir algo malo. Así es, por supuesto. Hay muchos factores ambientales que también producen efectos, cambios en la voz, las estaciones del año. Hay ciudades que son más alérgicas que otras. Hay ciudades Ay, más contaminantes. Ciudad de México y Buenos Aires son ciudades contaminantes con respecto tremendo. a otras ciudades. Entonces, por supuesto que van a afectar la voz, pero lo importante siempre en las cuerdas vocales es descartar las patologías más complicadas, las que tienen las que requieren un tratamiento. Eso es lo importante. Uh-huh. ¿Qué tipo de estudios me puedo hacer cuando voy a mi primer consulta? Claro, en México y en Argentina hay un estudio que se llama nasofibroendoscopía, laringoscopía y estroboscopía. ¿Qué es eso? La nasofibroendoscopía es meter un tubito flexible por la nariz, previa anestesia en algunos casos, y ese tubito se conecta con una cámara y con una pantalla. Se mete el tubito por la nariz y llega hasta la garganta. Es un tubo delgadito, pequeñito, 2.3 milímetros más o menos. Y le pedimos al paciente que nos haga unos sonidos, o que me haga locución, o que me cante, por ejemplo. Y podemos observar las cuerdas vocales. Eso se llama nasoendoscopía flexible, nasofibroendoscopía, son los términos que reciben. Sí, si Por estás otro muy lado, molesto te pueden dormir, ¿no? Un poquito, y lo podés exactamente, ver en una pantalla grande, depende del profesional, te puede mostrar mientras vos vas, porque es un momento difícil, aclaro, sí, es un por poquitito supuesto. molesto, pero la tranquilidad que nos da ese estudio, que cada cuánto tendríamos que hacerlo. Ok, lo ideal como profesionales de la voz, como locutores o cantantes, mínimo una vez al año, eso sería lo ideal. Obviamente, si hay molestias, tienes que ir inmediatamente y no tienes que esperarte. Ahora, hay otro estudio que se llama laringoscopía. Ese es por la boca. Es un Ah, tubito rígido. Sujetamos la lengua y metemos el tubito, el laringoscopio. De igual manera podemos ver las cuerdas vocales. Ese nasondoscopio o esa laringoscopía se conecta a una fuente de luz y nosotros podemos ver, está entrando unos llamados por ahí, me parece. Ya está, no sé, pasó. y nosotros, y nosotros, Paréntesis, y nosotros podemos sí. ver las cuerdas vocales por la nariz o por la boca. Ahora, a eso hay otro estudio que se llama estroboscopía. ¿Qué es la estroboscopía? La estroboscopía es una luz estroboscópica que nos permite ver en cámara lenta el movimiento de las cuerdas vocales. En cámara lenta podemos ver el movimiento de las cuerdas vocales con esa luz estroboscópica. Y por eso nosotros podemos determinar ahí qué tanto se cierran las cuerdas vocales. La estroboscopía se puede hacer con la nasofibrondoscopía o con la laringoscopía, con cualquiera de los dos estudios. ¿Cuántos estroboscopios hay en todas las ciudades? Hay muy poquitos. La gran mayoría de los otorrinolaringólogos o foniatras tienen nasoendoscopio o laringoscopio solito, pero no tienen estroboscopio. Yo les aconsejo, como tip, a los locutores y a los cantantes, es que busquen tanto otorrinolaringólogos o médicos foniatras que tengan estroboscopio. ¿Por qué el estroboscopio? ¿Por qué? Porque el estroboscopio me permite ver con más nitidez y con más exactitud el movimiento de la cuerda vocal. Uh-huh.
Está bien. Acá nos hacen una pregunta cuando las patologías son irreversibles, si hay alguna solución para tener de nuevo nuestras cuerdas en condiciones. Si luego de una operación volvemos a tener nuestras cuerdas vocales óptimas. Pienso yo que para llegar a una operación hay que hacer un chequeo completo y tal vez más de un estudio, ¿no, Carlos? Usted me dirá. Sí, exactamente. Eh, lo importante de la prevención de las cuerdas vocales es eh, checar, por supuesto, que tenemos, hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar una cirugía de cuerda vocal. Y también hay un proceso de recuperación de cuerda vocal. ¿A qué me refiero con esto? Lo ideal es que si yo acudo a una revisión de cuerdas vocales, puedo iniciar rehabilitación vocal inicial, puedo iniciar medidas de higiene vocal para para evitar lesiones, y posteriormente también la cirugía de cuerda vocal tiene un proceso de recuperación. Hay un proceso de cicatrización de esa cirugía. No es que yo me opere, me quito mi lesión y ya recupero mi voz. Hay un proceso de recuperación. Eso es algo muy importante también. La rehabilitación Eh, inicia precirugía y poscirugía. Esto. O sea, yo voy a la consulta, me sale un diagnóstico que tengo que ir a microcirugía, pero ya me tengo que poner en contacto con una fonoaudióloga, alguien que me haga hacer determinados ejercicios, luego que me prepare, digamos, para esa operación, porque además mentalmente tengo que estar preparada, porque voy a tener muchos miedos seguramente, y luego, para recuperarme, vuelvo al especialista que me va a hacer ayudarme a rehabilitarme en la voz. O sea, que voy a recuperar mis cuerdas vocales, no me va a quedar la voz más aguda ni más grave. ¿Ese es un mito o es una realidad, que la voz se modifica? Ok, muy bien. La rehabilitación vocal en México la realiza un médico foniatra o un terapeuta de lenguaje. En Argentina la hace un fonoaudiólogo. ¿Quién revisa las cuerdas en México y en Argentina? Lo puede revisar un otorrinolaringólogo, en específico un laringólogo que es el especialista en cuerdas vocales de los otorrinos, o un foniatra, un médico foniatra. Lo ideal es iniciar rehabilitación precirugía. Eso es lo ideal. Eso es lo que está indicado. Precisamente porque el problema es que muchos cantantes y locutores se operan, pero no se quita el problema inicial. ¿Cuál es el problema inicial? El trauma vocal. ¿Cuál es el trauma vocal? Que las cuerdas vocales, cuando cierran y abren, deben de cerrar suave, sin esfuerzo, sin golpe. ¿Qué sucede con el trauma vocal? Que las cuerdas vocales cierran y golpean con mucha fuerza. Por lo tanto, las cuerdas vocales se van inflamando y se van produciendo ¿Esto tiene que caritas. ver con un hábito, con reeducarnos en ese punto? O sea, uno está acostumbrado, es como el que se hace esa operación para comer menos, que bueno, justamente si no se mentaliza y cambia los hábitos de alimentación, vuelve a su estado anterior. ¿Esto sería algo similar? Sí, exactamente. Nadie nos enseña a hablar. Gracias. Nadie nos enseña a hablar. Por lo tanto, regularmente lo que hacemos nosotros es que tenemos hiperfunción vocal. Es decir, estamos acostumbrados a hablar con mucha fuerza, con mucho volumen y con mucho sobreesfuerzo vocal. ¿Y qué es lo que trata de hacer la rehabilitación y la habilitación vocal? Es a reeducar la voz, a que tú como persona, como profesional de la voz, aprendas a utilizar tu voz adecuada, sin esfuerzo, a reeducar la voz en la locución, en el canto y en tu vida social. Eso es lo que hace.
¿Por qué? Porque si no cambias estos hábitos vocales, es muy común que se repitan las lesiones y es un círculo vicioso. ¿A qué me refiero con esto? Yo como locutor, mañana me hacen un estudio, tengo un pólipo. Me opero el día siguiente. Si yo no modifico mis hábitos vocales por lo que se formó el pólipo, es muy probable que me vuelva a salir otro pólipo en 6 meses o en un año. ¿Por qué? Porque Tan no poco hice tiempo. corrección de la base. No hice corrección de la base. ¿Por qué se forma la gran mayoría de las lesiones? Porque hablo muy fuerte o porque grito o porque hablo durante mucho tiempo en un volumen muy elevado o porque hago muchos sobreesfuerzos vocales o porque no tengo una adecuada técnica de locución, no tengo una adecuada técnica para cantar, no tengo una adecuada técnica para hacer doblaje y hago mucho sobreesfuerzo vocal. Entonces, es muy común que los profesionales de la voz se lesionen con estas patologías basadas en la hiperfunción vocal, en que aprietan, hay mucha tensión, y basadas en el trauma vocal. Es muy común que se presenten estas lesiones. Es importantísimo porque imaginarse la situación de ir a operarse, una microcirugía, que no tiene grandes riesgos, me imagino, ¿no? Ya por su nombre lo indica. Pero que a los 6 meses, tan pronto, puedo volver a caer en lo mismo si no tomo conciencia y voy a un especialista y además hago una apoyatura entre el aire y la colocación de la voz, porque si es muy grave, también me lastimo, o muy aguda. Esto implica un acompañamiento, como armarme un equipo de profesionales que me acompañen para poder entonces sí ser yo misma una profesional de la voz. Así es, así es. Y por lo tanto, aquí entran las medidas de la higiene vocal, la ¿Cómo prevención. sería? ¿Cuáles son esas medidas de higiene vocal? En nuestros países como Argentina y México, por la cultura, hay muchos remedios naturales que mucha gente utiliza. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esos remedios, porque algunos de esos remedios pueden producir efectos secundarios. La automedicación también puede producir efectos secundarios en nuestra voz. Por lo tanto, hay tres o cuatro medidas que tienen evidencia científica en los cuidados de la voz. ¿Cuál es el primero? La hidratación. La hidratación. Está comprobado La científicamente botellita de agua. que existen dos tipos de hidratación. La hidratación sistémica, que es tomar agua, y la hidratación superficial, que es hacer vaporizaciones, nebulizaciones. La hidratación sistémica consiste en que yo tomo el agua y el agua se va al esófago, del esófago pasa al estómago y de ahí se absorbe y pasa a las células. Es una hidratación intracelular. Ahora, lo que yo estoy tomando ahorita me va a servir para el ratito, en algunas horas más o para mañana, para que mi organismo tenga adecuada hidratación. No, ahora, la hidratación superficial es la que se hace cuando hago vaporizaciones con agua, inmediatamente entra ese vapor, pero impacta específicamente en la superficie de las cuerdas vocales. Hay una Sería para el hidratación momento. superficial. Exactamente, Sí, ahora exactamente. muchos profesionales están usando un accesorio que se compra en las farmacias, chiquito, y se puede hacer eso, sería después de locutar, de alguna manera, como para Sí, reponernos si fue una jornada muy, muy larga. exactamente. La hidratación superficial se puede hacer con agua o algunas personas colocan solución salina también que puede acompañarse. No, Ah, ahí no tiene ningún problema. Sin embargo, hay nebulizaciones o vaporizaciones que son con medicamentos. Esos medicamentos tienen que ser indicados por un médico y esos se determinan o se colocan cuando hay mucha presencia de secreciones probablemente. O sea, lo ideal es que hagamos nebulizaciones con solución salina o con agua normal.
Perfecto, eso siempre después de una jornada, digamos, todos los días lo podemos hacer en cualquier momento, no tiene ninguna contraindicación. No. Y con respecto a los caramelos, esos caramelos que algunos te duermen, otros no, algunos, yo he probado algunos que me han caído mal verdaderamente, porque en la desesperación no sabemos, claro, como que me bajó la presión, tal vez tenía ese efecto para dormir las cuerdas vocales tanto que me hizo mal y dije, bueno, no, esto mejor voy a un especialista. Ahí fue cuando dije mejor, porque al sentir esa sensación de sequedad o de dolor, uno se desespera verdaderamente. Entonces va a la farmacia y compra lo primero que puede, o lo que le recomienda a uno y otro. Claro, por supuesto. Muchos analgésicos o muchas pastillas o dulces pueden producir efecto anestésico, de sedación. Sin embargo, también pueden haber algunos de este tipo de caramelos que en lugar de ayudarte con la voz te pueden irritar la garganta, pueden ser irritantes. Yo siempre le digo a los pacientes, no se acostumbren a nada, no se acostumbren a ninguna sustancia, no tengan un hábito para la voz. El único hábito que les debe de funcionar es el agua, los líquidos, la hidratación, evitar sobreesfuerzos vocales, evitar factores irritantes y por supuesto que el reposo vocal. Son los únicos que tienen evidencia científica hasta ese momento. Aquí alguien me puede preguntar, oye doctor, pero está comprobado si yo me mojo en la lluvia o me piso con mis pies descalzos el piso, ¿me puedo enfermar de la voz? No, no hay ninguna relación, ¿ok? Si yo eh, hay una lluvia muy fuerte y salgo y me mojo y me enfermo de la voz, tampoco. No está comprobado científicamente. Puede ser que ya tenías un resfriado anteriormente, puede ser que ya se te conjuntó con alguna infección de vías aéreas superiores, pero eso es diferente. Pero normalmente los cambios bruscos de temperatura no afectan directamente a la voz y por lo tanto lo que les pido a los pacientes es, en lugar de que te tomes el caramelo, lo ideal es que tomaras agua y que hicieras una cosa que vamos a hablar más adelante, calentamiento vocal. Parece más simple ir por el caramelo que por el agua. Es increíble, pero uno se hace dependiente, porque si no tenés los caramelos y entonces, y sin embargo es mejor el agua, ¿no? ¿Cuántas confusiones hay al respecto de circulación social que nos hacen cometer algunos errores y los podemos pagar de alguna manera? Esto del pañuelito de seda en el cuello, es importante darle calor a la zona, hacer algún automasaje, eso, y por un lado me gustaría saber, ¿no? Si, y las infusiones también. Claro, hay, hay infinidad de remedios y de consejos para la voz. Si tú como locutor estás acostumbrado a tomar una infusión, a cubrirte la parte del cuello y te ha funcionado durante toda la vida o ya es un hábito para ti, está bien. O sea, yo les digo a los pacientes, si te funciona, puedes realizarlo. Si forma parte de tu rutina para tu trabajo, realízalo. Solamente lo único que les pido es que esos hábitos y esas costumbres no sean perjudiciales. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que no te irriten y que no tengan y que no te dañen. Por ejemplo, si yo me coloco un pañuelo aquí en el cuello, no tiene ninguna contraindicación, no tiene ningún daño, o sea, me lo puedo colocar. Si yo estoy acostumbrado a colocarme una infusión y me siento relajado de mi voz y siento más comodidad en mi voz, por supuesto, también lo puedo hacer. Lo único que hay que tener cuidado sobre las infusiones es verificar que no tengan teína ni cafeína, porque la teína y la cafeína pueden ocasionar irritación y pueden ocasionar deshidratación. Uh En -huh. Argentina tienen otra cuestión, el mate. Ay, sí. Entonces, es muy Qué similar al café y a difícil. la teína. Entonces, por lo tanto, yo siempre les menciono aquí en México, si a ti te encanta el café o el mate, está O el perfecto. café. Entonces, toma una taza de café o toma un poco de mate, pero al mismo tiempo toma agua después.
Ah, perfecto. O sea, Las infusiones y luego o sea, agua. ¿por qué? Porque algunas de estas sustancias pueden tener efecto de deshidratación, pueden tener efecto de irritación. Entonces, lo ideal es que tengas hidratación adecuada posterior a Se esas hace como sustancias. un barrido, Lo como ideal, un barrido de... exactamente, lo ideal es que no te deshidrates, por supuesto. Y también que no haya exceso de teína, cafeína. O sea, puedes tomar café, puedes tomar té, puedes tomar mate, pero sin exceso. Es difícil en Argentina para el mate, yo lo Claro, sé, es un hábito, es una porque, costumbre, porque todo el día forma están parte, tomando. Es claro, del cultural. acervo cultural, cultural, tal cual. Ah, ¿Y qué pasa con el jengibre, el limón y la miel? claro. Y el tomillo, El le gen- agrego más, tomillo, eucalipto, hay un montón. claro. Algunas, hay que tener mucho cuidado con, sobre todo con todo lo relacionado con hierbas medicinales o con raíces o con plantas, porque sí te pueden dar un efecto en la voz. El problema es que también te pueden dar un efecto, por ejemplo, el jengibre, etcétera, te pueden dar efectos de anticoagulación. Ah, no Entonces, sabía. entonces, algunas personas me dicen, oye, es que me tomé la otra vez un té de jengibre. Ok, está bien. Si lo hiciste una vez, no pasa nada. Lo que yo quiero es que no lo hagan como un hábito. O sea, que no se formen un hábito, que no sean dependientes de una sustancia. Ujú. Esto es lo importante. Si tú estás acostumbrada a que, bueno, me siento un poco mal, tomo esto y mejoro, adelante, está bien, pero que no sea recurrente este hábito, que no sea No recurrente. todas las noches un tecito de jengibre, por ejemplo, eso habría que Exactamente, evitarlo. exactamente, Ujú. exactamente. Y ahora, para Argentina el mate es algo cultural. Sin embargo, para Claro, México el picante es algo cultural. también es malo, de alguna manera. Ahora, No nos salvamos. ¿a qué me refiero con esto? Yo les digo a mis pacientes en México, ok, si yo te quitara el picante y los irritantes de Ah, manera, ustedes, claro. si a los locutores mexicanos y a los cantantes mexicanos les quitara el picante y la comida mexicana, la verdad es que no podrían vivir en México, porque todo lleva picante, o la gran Mm. mayoría. Sin embargo, lo que yo les digo, ok, el día que tengas que grabar, el día que tengas un concierto, el día que tengas tu programa de radio, lo que yo les pido es que ese día cuiden un poco su alimentación, es decir, que eviten los factores irritantes como la grasa, el chile, el picante en exceso, para que tengan adecuada voz durante su trabajo. Sin embargo, Ujú. el día que no tengan ningún compromiso artístico o profesional o de locución, bueno, probablemente a lo mejor ese día puedo comer un poquito más de cantidad de eso. Me No, doy un no te- gusto. claro, por supuesto. ¿A qué me refiero con esto? Es no sobreexcederse de los irritantes, no sobreexcederse del picante, no sobreexcederse de diferentes sustancias. Si un día tienes Sí, antojo, acá nos están preguntando sobre los efectos del jengibre, que no se haga regular, que no sea frecuente esto de tomarse un té de jengibre todos los días. El eucalipto lo mismo, hay que tener mucho cuidado. También se suelen poner en hornitos para despejar las vías aéreas. claro, Bueno, eh, todo tiene que ser en su justa medida, ¿no? Y en cuanto a las infusiones o a las bebidas frías, calientes, ¿esto afecta también? no hay un estudio científico que me diga, no está comprobado científicamente que si yo tomo hielos me enfermo de la garganta o si yo tomo algo muy caliente me enfermo de la garganta. No, no está comprobado científicamente. Sin embargo, aquí va a depender mucho de la comodidad del locutor o cantante. ¿A qué me refiero? Si tú estás acostumbrado a tomar algo caliente o algo a temperatura ambiente, va a depender de tus hábitos que normalmente tienes. Lo único que les pido es que se hidraten adecuadamente. Hidrátense, hidrátense, independientemente de la temperatura de los líquidos.
Ujú. ¿Y el descanso? ¿Las horas de Ok, descanso? ok. Eso es vital. Eso es una de las cosas que están comprobados científicamente que ayudan. Por ejemplo, tú hablaste durante 8 horas en la radio, con buena técnica, con buenos hábitos vocales, y aún así, como ya hablaste durante mucho tiempo, puede que exista una ligera inflamación, pequeñita. ¿Qué es lo que te va a curar esa ligera inflamación? El reposo vocal. El reposo Ah, vocal va a desinflamar esa ligera inflamación que se pudo haber formado. ¿A qué me refiero? El reposo vocal tiene que estar presente en toda nuestra vida como profesionales de la voz. Si yo di un concierto de 2 horas, lo ideal es que después de esas 2 horas descanse mi voz y ya no emita tanto esfuerzo. Si yo como locutor tengo un programa de 5 horas, posterior al programa de 5 horas, descanso mi voz. ¿Qué sucede normalmente? La gran mayoría no respeta estos periodos de reposo vocal y se sobreesfuerzan vocalmente con actividades sociales. y esas, claro, ahí está el tema. Esto de hablar por teléfono, de hablar con la familia mucho, con los amigos. Lo que ocurre es que a veces hay programas que son de 5 horas y todos los días. Es muy difícil, y eso que uno toma agua, se Claro. cuida, pero igual hay un agotamiento. Igual podemos caer en una lesión. O sea que todo el resto de la jornada no hay que hablar. Ok, si mi programa dura 5 horas y es de lunes a viernes, entonces posterior a esas 5 horas tengo que descansar mi voz. Es decir, hablar con lo mínimo indispensable. Por lo menos algunos minutos o horas que puedas hacer y posteriormente, bueno, ya puedes desempeñar tus actividades. El problema que sucede es que hay personas que hacen una actividad profesional, como por ejemplo un programa de radio, 5 horas. Posterior al programa de radio, en la tarde tengo una reunión con mis amigos, 2 o 3 horas, donde hablo constantemente. Y en la noche tengo un programa de televisión, ok, de 1 hora, de 8 a 9. Y después, a las 10, me voy a una discoteca o me voy a un bar. 2 horas más de estar hablando con ruido de fondo, etcétera. Obviamente, tú como profesional de la voz terminarías destrozadísimo porque ya utilizaste mucho tu voz en tu trabajo, más aparte le agregas tu vida social. Entonces yo les digo, o sea, disfruta tu vida social, disfruta tus actividades, disfruta tu trabajo, pero también tienes que ser muy inteligente como profesional de la voz en dosificar tu voz. ¿A qué me refiero con esto? Saber en dónde necesitas proyectar la voz adecuadamente, por ejemplo en el radio, y en dónde tienes que guardar y ser más mesurado al hablar y guardar más reposo, no hablar con esfuerzo. Algo muy importante es, si ya estoy cansado, descanso mi voz, porque el problema de acá es que uno quiere sentirse como Superman. Es decir, yo puedo hablar 10 horas y no me va a pasar nada. Y no, o sea, no existen los Supermanes en la voz. Por más profesional que tú seas, que tú tengas buena técnica de locución, que por más que domines la resonancia de tu voz, si tú hablas durante mucho tiempo, durante varios días y varias horas, es muy probable que te lesiones. ¿Por qué? Porque no tuviste reposo vocal. Uno piensa que no le va a pasar nada, que no, el primer día pasó, el segundo día, pero es acumulativo. De alguna manera, en algún momento se va a presentar el síntoma o esa sensación que por ahí pasa. Entonces, bueno, lo vamos a dejar que tal vez mañana me voy a sentir mejor y después no ocurre esto. El ruido ambiente es terrible también, esos lugares en los que nos comunicamos y tenemos, no sé, la radio, la tele a todo volumen o vamos a un lugar bailable y también y queremos hablar y queremos que se nos escuche. Es imposible porque eso no va a ocurrir. Sin embargo, uno se esfuerza igual, de cabeza dura, y quiere llegar al otro de alguna manera, ¿no? Lo sabemos, o sea, creo que nosotros nos damos cuenta. Ya el organismo nos avisa, o sea, que seguimos adelante porque, nada, El no queremos organismo admitirlo.
El organismo nos da señales, el cerebro nos da señales. ¿Cuál es la señal? Cansancio, fatiga vocal. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Descansar, hacer reposo vocal, ya no hablar, tomar agua. Pero ¿qué sucede habitualmente? La gran mayoría de las personas no entrenadas o que no se cuidan hacen lo contrario. Si estoy cansado, sigo hablando más. Claro. ¿Y qué pasa con los relajantes musculares? Esos relajantes que uno dice, bueno, esta persona es profesional y no le queda otra alternativa y recurrió al médico en esta condición y se aplica alguna de este tipo de relajantes. Bueno, ¿qué tiene de peligroso entrar en ese juego? ¿Qué lesiones nos puede dejar? ¿En cuánto tiempo uno se recupera? Que no se haga un hábito, porque eso me parece que no está bien, ¿no? Claro, hay dos medicamentos que hay que tener mucho cuidado en la voz, que es básicamente los esteroides, la cortisona. Ese es un medicamento que no se puede dar no por cualquier cosa, solamente se deja por cuestiones muy necesarias o por cuestiones muy urgentes. Por ejemplo, el día de hoy tengo a las 10 de la noche un super concierto en el estadio de Boca Juniors de Buenos Aires y tengo un concierto de 20,000 personas y estoy ronco y tengo un contrato millonario. Bueno, probablemente a lo mejor en ese caso el médico, el laringólogo, tiene que tomar una decisión de poder indicar ese medicamento. Pero supongamos que hoy a las 10 de la noche tengo una fiesta y vas con el doctor y le dices, doctor, es que tengo una fiesta y me quiero colocar ese medicamento. No es algo urgente, no es algo de vida o muerte y por lo tanto se trata de evitar esos medicamentos. ¿Por qué? El problema de estos medicamentos es que son antiinflamatorios muy potentes, muy fuertes, que tienen efectos secundarios. Y Claro, a eso me refería. uno de los efectos secundarios es que se van depositando. Y el problema también es que también pueden subir de peso, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos medicamentos. Siempre deben estar bajo supervisión médica. Ahora, los relajantes musculares. Hay muchos tipos de relajante muscular, desde los más con efectos suaves o los que tienen un mayor efecto y son más potentes, pero también pueden tener efectos secundarios. Y hay que saber si no está tomando otro medicamento que puede potenciar este medicamento y hay que saber también, por ejemplo, si ese, porque pueden dar sueño también estos medicamentos, los relajantes musculares, si se combinan con otras sustancias. Entonces hay que tener mucho cuidado con los relajantes. Mucho cuidado. Los Tremendo. relajantes, Eh, lo ideal es hacer algún otro tipo de rehabilitación muscular que se puede hacer para evitar relajantes musculares. Más saludable, más sano, por supuesto. Y cuidarnos, ¿no? Esto de calentar la voz y enfriar la voz, estos hábitos, si pudieras, por favor, Carlos, desarrollarlo un poco más. Claro, con gusto. Hablamos de dos conceptos, que es el calentamiento y el enfriamiento vocal. El calentamiento y el enfriamiento vocal son dos conceptos que los profesionales de la voz en muchas ocasiones no estamos acostumbrados a hacerlo o no le prestamos la importancia que tiene. Se ha comprobado que el calentamiento y el enfriamiento vocal puede reducir y puede prevenir muchas lesiones en las cuerdas vocales. ¿A qué me refiero con esto? Hay un término que se llama habilitación. Habilitación vocal se refiere al entrenamiento vocal, preparación de la voz. Y la rehabilitación vocal es cuando ya tratas una patología vocal. El calentamiento y el enfriamiento pertenecen al área de la habilitación vocal. Y el enfriamiento es posterior a una actividad. No hay un consenso específico de cuántos minutos debe de hacer de calentamiento ni de enfriamiento, ni cuál es el mejor ejercicio. Pero lo que sí puedo decir es que existe una corriente que se llama ejercicios de tracto vocal semocluido. ¿Qué es eso de los ejercicios de tracto vocal semocluido? Es un término
americano que inició hace como unos 20 años, 30 años en Estados Unidos y que básicamente en términos coloquiales es utilizar un popote y un vasito con agua. ¿Y qué es lo que hacemos? Diferentes tareas fonatorias para producir dos cosas. La sensación de sonido en la cara, sensación resonante alrededor de los labios, pero al mismo tiempo sensación agradable y cómoda en el cuello, completamente confortable. Y los ejercicios tienen que hacerse sin esfuerzo y en tonos cómodos. Hay una variedad impresionante de ejercicios, pero les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, yo voy a emitir la U de esta manera, pero lo voy a hacer con el popote. Entonces, este ejercicio se llama ejercicio de tracto vocal sonúcleo, en específico se llama terapia de resistencia en el agua. ¿Y qué sucede con esto? Tiene varios efectos. Mejora la vibración de la cuerda vocal, mejora el cierre de la cuerda vocal, disminuye la tensión muscular, disminuye las flemas, disminuye la inflamación de las cuerdas vocales y tiene mejor colocación de la voz en la máscara. Todos esos efectos están comprobados científicamente porque a este popote con agua y a otros tipos de ejercicios de esta familia se han hecho análisis acústico, resonancias, etcétera, donde se comprueba científicamente el efecto que sucede positivo en las cuerdas vocales de los locutores, de los cantantes, de los profesionales de la voz. Estos ejercicios tienen que ser supervisados por un profesional de la voz, porque no es simplemente hacer un burbujitas en un vaso. Tienen sus indicaciones y tienen que ser supervisados y sobrellevados. Entonces, si ustedes están en Argentina, busquen un fonoaudiólogo que tenga experiencia en voz. Eso es algo muy importante y que les vaya enseñando ejercicios de calentamiento y enfriamiento. Quería preguntarle, Carlos, si un fonoaudiólogo común, o sea, que atiende a la mayoría de los pacientes que no son profesionales de la voz, es lo mismo que acudir a uno que sí tiene experiencia en el profesional de la voz. Ok. Lo que sucede en la otorrinolaringología, en la foniatría y en la fonoaudiología es que se ven varias áreas. Audición, se ve fonación, se ve lenguaje, se ve el habla. Como son tan extensas las áreas, no todos los profesionales de la voz se especializan en todo. Entonces yo les pido que traten de buscar en Argentina un profesional de la voz que tenga experiencia en voz. Porque si van, y esto sucede en otorrino y en fonoaudiología, ahí en Argentina, si yo voy con un fonoaudiólogo que tiene experiencia en deglución o en habla o lenguaje, probablemente a lo mejor ese fonoaudiólogo puede ser que no sepa tanto de voz, pero puede existir otro fonoaudiólogo que nada más se dedica a pura voz. Entonces, por lo tanto, ese fonoaudiólogo me va a ayudar más a mí, de acuerdo a mi trabajo, y tiene experiencia trabajando con profesionales de la voz. Ahora, en los otorrinos también es muy importante. Hay otorrinolaringólogos que se especializan en oído, otros en la nariz y otros en la garganta. Traten de buscar que sea laringólogos. Eso es muy importante. Laringólogos o fonocirujanos son los especialistas en las cuerdas vocales y los que más te van a ayudar como profesional de la voz. Excelente, excelente consejo para tener en cuenta, Carlos. Quiero agradecerle muchísimo, pero antes que nos marque la diferencia, o sea, un nódulo, un pólipo, estas diferencias que puede haber, ¿cuándo se transforma en algo más grave o puede haber más de uno en las cuerdas vocales? Simplemente Sí, como para ir cerrando y claro, vamos después, por supuesto, uniendo todo. Eso iría a microcirugía, sí o sí. claro. Los nódulos regularmente son lesiones bilaterales, aparecen en las dos cuerdas vocales. Las cuerdas vocales se dividen en tercios, tercio anterior, tercio medio, tercio posterior. Los nódulos aparecen en la unión del tercio anterior con el tercio medio, son chiquitos, son pequeñitos regularmente. El pólipo regularmente es más grandote, es más fibroso
y aparece normalmente en una cuerda vocal, puede aparecer en cualquier tercio y son de mayor tamaño, son fibrosos. El problema de los nódulos y los pólipos es que si llevan mucho tiempo de evolución, es sí o sí, como ya son fibrosos y llevan mucho tiempo, necesitan cirugía. Sin embargo, si esos nódulos llevan muy poquito tiempo y están muy chiquititos, es muy probable que con pura rehabilitación vocal se resuelva el problema y te puedas salvar de la cirugía. O sea, ¿Se no todo es absorben? cirugía. Se desinflama, se absorbe y vuelven a cerrar adecuadamente las cuerdas vocales. ¿Se pueden heredar? No, ¿Es no, hereditario esto? no hay ningún factor hereditario. Lo que O sea, sí si mi es una, mamá, mi abuela tenían disfonía, no quiere decir que yo vaya a tener un problema de estos. por supuesto, no es hereditario, no hay un factor hereditario. Sin embargo, va a depender mucho de las familias. Por ejemplo, si mi familia es de una región donde están acostumbrados a hablar muy alto, muy fuerte, muy gritado, normalmente papá o mamá son disfónicos y muchos de los familiares también presentan voz ronca. Y probablemente a lo mejor muchos de ellos no fueron a consulta, pero probablemente tengan nódulos o pólipos, ¿ok? Porque todo el tiempo están hablando muy fuerte. No es que sea hereditario, pero sí influye el contexto en el que me desenvuelvo, por supuesto. Si mis Son amigos las son muy costumbres. gritones, exactamente, probablemente yo voy a imitar ese sonido, ese volumen Claro. alto. ¿Por qué? Porque estoy conviviendo constantemente con esas personas. Si mi esposa, mi novia, mi pareja, etcétera, es gritón, probablemente también me va a llevar a gritar el volumen de nuestra voz. Entonces, eso depende mucho de los hábitos, no tanto de la herencia, sino son los hábitos vocales que yo estoy tomando. Sin unos taponcitos y bueno, dejamos que los demás hablen fuerte. Y convivimos. ¿Qué va a ser? Así Es así, tal cual. Tiene que ver con los hábitos. Yo le quiero agradecer muchísimo, Carlos, porque es súper valioso todo, desde la descripción de las patologías, cómo cuidarnos, nuestras rutinas, que no se haga algo regular, frecuente, no acostumbrarnos a algo, sino al agua sí hay que acostumbrarse, ¿no? Quiero recordar el primer Congreso Virtual de Vocología, que será del 21 al 27 de septiembre, con workshop, de todo va a haber ahí, así que quiere anunciarlo, por favor, Carlos. Claro, muchas gracias. Eh, Existe una rama en la medicina y en la ciencia que se llama la vocología, que es la ciencia y la práctica de la voz. Pero la vocología es multidisciplinaria, donde está la parte médica, la parte artística, todos unidos compartiendo conocimiento de la voz. Eso es la vocología. Y nosotros tenemos el primer congreso virtual de vocología que ustedes pueden checar en vocab2020.com. Ahí están las inscripciones. La Es del 20, dirección bien, antes que se nos termine el vivo. Repetimos. Entonces, ¿dónde podemos anotarnos? www.vocab2020.com. ¿Sí? Usted, la dirección de Vocab está en Instagram, está en Facebook, ahí nos pueden seguir. Y es un evento que va a estar del 21 al 27 de septiembre en vivo, todas las pláticas, pero muchas pláticas van a estar grabadas por 2 semanas más. Es decir, va a estar en la plataforma por 3 semanas, ustedes van a oportunidad de ver todas las pláticas. Entonces, con todo Perfecto. gusto, si ustedes de los que están presentes tienen alguna duda, con todo gusto me pueden mandar mensaje y yo encantado de darles información. Tengo mis redes Muchísimas gracias, sociales Carlos. como Carlos Manzano Foniatra en YouTube. Ahí subo muchas entrevistas Exacto. relacionadas con profesionales de la voz y temas de la voz. Están cordialmente invitados a seguirlo. Muchas gracias, Carlos. Sí, yo también sugiero la página porque justamente a partir de seguirlo empecé a subir información para mi producto La Voz y me encantó. Tiene muchas entrevistas, es muy interesante todos los temas que abordan, todo, incluso las voces en trans. O sea, es muy interesante toda la información que reúne. Así que está altamente sugerido por nosotros y bueno, agradecerle muchísimo, muchísimo. Nos vemos en cualquier otro momento hablando de estos temas y gracias a todos los que se han sumado, nos han acompañado. Gracias, Carlos. Muchos saludos hasta Nos vemos Argentina. mañana a Un las gran 16 abrazo. horas.
Ay, gracias. Nos vemos nosotros mañana a las 16 horas. Estaremos hablando con Simone Fogel a partir de las encuestas que ha realizado sobre el locutor en Latinoamérica e interpretación textual y locución narrativa. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.